Luego está la dirección del trazo. Es un trazo transverso, es un trazo oblicuo, es un trazo espiroideo. ¿Cómo es el trazo? Transverso. Oblicuo o transverso. Transverso. En la radiografía de la izquierda se ve oblicuo. Aquí se ve oblicuo. ¿Y no te parece que está angulado? Creo que es transverso. 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 ¿Ya? Es transverso. Porque si vos corregís la angulación, tenés menos de 30 grados. ¿Listo? Entonces estamos en un trazo transverso. La relación entre los fragmentos. ¿Está o no está desplazada? Desplazada. ¿Desplazada hacia dónde? ¿Hacia anterior o a posterior? ¿Hacia medial o lateral? Anterior y medial. Anterior, ¿no? Lateral medial. Ya. Anterior y medial. En este caso, ya se dice región ventral y región dorsal. Que está bien, anterior o posterior. La posición anatómica del cuerpo es con las palmas hacia adelante. ¿Es cierto? Pero se dice ventral y dorsal. ¿Listo? En fémur, en miembros inferiores, ya se dice anterior o se dice posterior. ¿Bien? Y está hasta medial. ¿Por qué? Porque está angulado ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿cierto? Bien. Ese es el desplazamiento. ¿Está o no está angulado? Sí, está angulada, ¿no es cierto? La fractura. ¿Y qué más dijimos? ¿Hay rotación o no hay rotación? No hay rotación, porque solamente el radio está fracturado. El cúbito no le permite hacer la rotación. ¿Está acortado o es una fractura distraída? Cortado. Acortado. ¿Bien? Porque suele haber este cabalgamiento. ¿Ok? Bien. En limpio. Vamos. Primero, radiografía de qué? Derecho o izquierdo. Derecho. Okay. Hueso afectado. Tibia. Bien, hueso afectado, la tibia. ¿Qué segmento de la tibia? Diáfisis. Fractura simple o con minuta. Simple. Simple. Dirección del trazo. Transverso, espiroideo, oblicuo, espiroideo. Bien. Relación entre los fragmentos. Desplazamiento. ¿Hay desplazamiento? Hay desplazamiento. ¿El desplazamiento en qué sentido? Lateral. Medial. La tibia está por dentro. Entonces, desplazamiento medial. ¿Hay desplazamiento antero-posterior? Hay un leve desplazamiento hacia posterior. ¿Está o no está angulado? No. ¿Hay angulación o no hay angulación? No hay angulación. ¿Hay rotación o no hay rotación? No. Tampoco. ¿Está cortado o está distraído? Ninguna de las dos. Distraído es cuando está más de 2 centímetros separado. ¿Ok? Bien. Entonces, la forma en que ustedes van a describir la radiografía en su examen. Ejemplo, radiografía de húmero, ya, en 2 proyecciones AP y lateral del lado izquierdo, donde se evidencia una imagen radiolúcida en diáfisis del hueso. Es una fractura simple o con minuta, ¿ya? Si es simple de un trazo oblicuo,
con desplazamiento anterior y medial. Bien, ya lo estamos imaginando, ¿no es cierto? Acortada, bien, sin rotación y sin angulación. Ese algoritmo tiene que seguir para describir la radiografía y describir la fractura de manera radiológica. Entonces, si ustedes lo van diciendo paso a paso, yo ya me imagino con solo leerlo cómo está el hueso, cómo está la fractura, cómo es la personalidad de la fractura. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien, este es más cortito. Vamos a hablar un rapidito de las fracturas de miembros superiores. Vamos a dividirlo en dos partes. Fractura de clavícula y fracturas de húmero, proximal y efisario distal. Hablando de las fracturas de clavícula, la clavícula es un hueso largo que tiene dos epífisis distales, distal y proximal, y una diáfisis. ¿Ya? Es un hueso que se fractura en un porcentaje de 2 al 10% de todas las fracturas. Bien, puede ser un mecanismo directo, un mecanismo indirecto. Mecanismo directo, la lesión provocó la fractura, el trauma provocó la fractura. Y indirecto, el trauma es lejano al sitio de la fractura. Bien, el sitio más frecuente de estas fracturas es a nivel de su tercio medio, ¿ya? Porque es la parte más, digámoslo así, debilitada del hueso. Y más frecuente en los niños al momento del parto por un feto muy grande o parto distóxico. Bien, entonces tenemos que tener el antecedente traumático. Vamos a encontrar en la clínica aumento de volumen, deformidad, equimosis, dolor en la palpación, crepitación. Siempre solicitar dos proyecciones, dijimos, ¿no? Una proyección de frente y en caso de la clavícula, una axial. ¿Cómo es la axial? La dirección del rayo es caudal acefálico, inclinación de 30 a 40 grados. Dispara de abajo hacia arriba. Entonces vamos a tener como una imagen oblicua de la clavícula. ¿Listo? La clasificación que es pregunta de examen, la clasificación de Allman, tiene tres partes: Allman 1, Allman 2 y Allman 3. Allman 1 corresponde al tercio medio de la clavícula, Allman 2 corresponde al tercio externo y Allman 3 al tercio interno. Allman 1 tercio medio, Allman 2 tercio externo, Allman 3 tercio interno. Y aquí vemos que el más frecuente, como le dijimos, un 50-80% del porcentaje es tercio medio. En traumatología siempre hay dos tratamientos: un tratamiento conservador, tratamiento ortopédico, tratamiento incruento y tratamiento quirúrgico o cruento. Bien, en el caso de clavícula de los niños hasta los 13-14 años con fractura de clavícula, se opta por un tratamiento ortopédico. ¿Por qué? Porque la capacidad de remodelación de la clavícula es hasta los 15 años. ¿Ok? Entonces, si vemos un niño con una fractura de clavícula, sea bebé y está angulado, solamente un cabestrillo. Si vemos un adolescente de 12-13 años, tratábamos de reducir con un vendaje en 8, tipo guarismo, como lo vemos acá, para que los fragmentos que estén separados tengan contacto. No importa que quede cabalgado, pero que haya el contacto. Porque si hay el contacto, va a remodelar el huesito bien, y a los 15 años va a estar como si nada hubiera pasado. ¿Ok? Bien. Vendaje Belpo también es otro tipo de inmovilización para este tipo de fracturas. En el tratamiento quirúrgico existen más de 20 criterios para fracturas de clavícula. Criterios quirúrgicos. Pero solo quiero que me aprendan eso siguiente. Toda fractura expuesta de clavícula, ustedes son 1, 2 o 3, es quirúrgica. Bien. Fracturas en el tercio distal que compromete los ligamentos córacoclaviculares o acromioclaviculares. Si hay fracturas a ese nivel, también es quirúrgica. ¿Listo? Fracturas que uno le hace el vendaje en 8 y no se mueve por nada, también es criterio quirúrgico. Y fracturas que, por eso se le pide dos proyecciones que vuelvan en un
periodo de días, ¿cierto? Nunca den de alta a un paciente sin antes hacerle un control a los días. Paciente que ustedes ven que viene con la fractura de clavícula que está alineada, no está desplazada, le indican un cabestrillo, vuelve el paciente a los 7 días y está desplazado. Entonces perdió la reducción. Si lo vuelven a reducir, va a seguir perdiendo la reducción. Entonces, criterio quirúrgico. Bien. Entonces, complicaciones. Podemos encontrar retardo o retardo de la consolidación. Pseudoartrosis, que es la falta de consolidación de una fractura en un periodo de 9 meses, ya, con formación de una cápsula articular. Bien. En palabras resumidas, una falsa articulación de la fractura. Y podemos encontrar también lesiones neovasculares por el paquete subclave. Hablando de las fracturas de húmero proximal, corresponden al 2 al 3% de las fracturas en este segmento del cuerpo, más frecuentes en mujeres que varones. El 3/4 de los pacientes son mayores a 60 años, ¿ya? De 100.000 habitantes, 73 se fracturan. Cuando hay fracturas bilaterales, hay que sospechar que son pacientes que han tenido convulsiones o son pacientes que han tenido electrocución. Bien, un poquito de la anatomía. Tenemos un cuello, una cabeza, un cuello anatómico, dos eminencias, una eminencia mayor que es el troquíter, una eminencia menor que es el troquí, y en medio de los dos tenemos un surco que es el surco o la corredera bicipital. Bien, y por debajo tenemos el cuello quirúrgico. Bien, la cabeza mide aproximadamente entre 37 a 57 milímetros en un promedio de 46. Ya tenemos una inclinación de 130 grados. La inclinación se mide. Tenemos el centro diafisario, una línea en el centro medio de la diáfisis y otra que salga del centro de la cabeza. Entonces, la intersección de la línea nos da un ángulo que es de 130 grados. Y está retroversa. Ponemos las palmas hacia adelante, la cabeza del húmero, al decir retroverso, está inclinada hacia atrás. Y anteverso es inclinado hacia adelante. Inclinado hacia atrás es entre 25 a 30 grados, aproximadamente. ¿Bien? Caídas de su propia altura. Pacientes ancianos, dijimos que es el 3 de 4 pacientes ancianos, mayores de 60 años, provocados por caída de su propia altura. El examen físico, aumento de volumen, doloroso, impotencia funcional, equimosis. La equimosis en este tipo de fractura se llama el signo de Hennequin. Es una equimosis que está en toda la cara media del brazo. Bien, amplia, grande, porque el hueso sangra, entonces forma esa equimosis. Signo de Hennequin con H. Bien, tenemos siempre pedir dos proyecciones, ¿no es cierto? Una radiografía AP de hombro y otra radiografía axial. Ya terminamos. Bien. Podemos pedir una radiografía en Y de escápula, como lo vemos acá, no es muy poco valorable. Ya podemos pedir la más objetiva en axilar, que el rayo dispara, pero es muy dolorosa. Entonces optamos por pedir la transtorácica. La transtorácica consiste en apoyar el hombro afectado sobre la plancha, levantar el brazo afectado, el que no está afectado, el rayo dispara y vamos a ver un perfil del húmero proximal. Y no está de más solicitar una tomografía ante la sospecha de muchos fragmentos. Entonces tenemos una clasificación, la clasificación de NIR. La clasificación de NIR toma 3 criterios. 1, que sea mayor a 1 centímetro de desplazamiento. 2, que sea una inclinación mayor a 45 grados. Y 3, que sean más de 2 fragmentos. ¿Ok? Entonces, NIR 1 no cumple con ninguno de los criterios, como lo vemos acá. No hay ningún criterio que se cumpla. NIR 1. NIR 2, ya tenemos 2 fragmentos, puede o no estar angulado, pero hay una separación mayor a 1 centímetro. Entonces hay 2 de 3 criterios, NIR 2. NIR 3 son 3 fragmentos más los otros 2 criterios. NIR 4, 4 fragmentos más los otros 2 criterios.
NIR 5, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, clasificación de NIR. Tomamos los 3 criterios. 1, desplazamiento mayor a 1 centímetro. 2, la angulación mayor a 45 grados. Y 3, más de 2 fragmentos. Bien. Tratamiento conservador. Optamos por aquellos pacientes que tienen un desplazamiento menor a 5 milímetros, angulaciones menor a 45 grados, aquellos pacientes que por su patología de base no puedan operarse, aquellos pacientes que no quieren operarse y no le importa quedar con el hombro rígido, ¿bien? Pero hay ciertos parámetros que nos van a decir que va a evolucionar mal, que van a tener un mal pronóstico. La angulación mayor a 55 grados, ¿bien? Alto riesgo de pseudoartrosis. Desplazamiento mayor a 1.5 centímetros, alto riesgo de necrosis. ¿Bien? Y más de 4 fragmentos, igual, alto riesgo de necrosis. Entonces, ¿qué tratamientos optamos? Tratamiento con cabestrillo o el yeso colgante de Cadwell. El yeso colgante de Cadwell, como lo vemos en la imagen, hay una argollita con una banda, un tipo cabestrillo, que hace una tracción y la contratracción la realiza el yeso. Es un yeso semipesado que va a provocar una ligera tracción. Bien. Y va a ir acomodando y reduciendo poco a poco la fractura. Va a ir reduciendo la angulación y va a ir reduciendo también los fragmentos. Criterios quirúrgicos, bueno, solamente para que los lean, los conozcan, no les voy a preguntar nada de ahí. ¿Ya? Las complicaciones dijimos que son necrosis vascular, pseudoartrosis, infecciones, ¿ya? Síndrome del manguito rotador, consolidaciones defectuosas. Fracturas de húmero diafisario. Las fracturas de húmero diafisario son aquellas que están en la diáfisis, como bien lo dice, pero si vienen asociadas a lesión del nervio radial, se llama lesión de Holstein-Lewis. La lesión de Holstein-Lewis es la lesión del nervio radial más fractura diafisaria de húmero. ¿Por qué? Porque aquí viene la torsión a este nivel, esto es la torsión del nervio radial. Entonces, muchas veces viene asociada con este tipo de lesión. Entonces va a venir el paciente con la mano caída. Bien, siempre solicitamos 2 proyecciones y que se vean ambas articulaciones, que es la regla de los 2, ¿no es cierto? La biomecánica, ¿ya? Fracturas que van a encontrar transversas en tercer fragmento o si es de alta energía con minutas en traumatismos directos. En traumatismos indirectos normalmente son espioideas, pacientes que hacen pulsetas. Entonces el mecanismo es rotacional. Criterios quirúrgicos, ¿ya? La angulación mayor a 15 grados, aquellos pacientes que se le hace la inmovilización y no se corrige la angulación. Fracturas bilaterales de húmero, pacientes que tengan el codo flotante, que vienen acompañados de fracturas de radio y cúbito, entonces el codo está flotando. Bien. Optamos por 2 tratamientos, aquí me olvidaba, un clavo endomedular o una placa. Y el tratamiento conservador, para que los conozcan, en alguna época del tiempo se lo llegó a utilizar, ahora solo se utilizan 2. Estaba el yeso tóraco-abdominal, que ya está descontinuado. Estaban las tracciones, que ya está descontinuada. Se utiliza todavía el yeso colgante Cadwell o la férula en U. Personalmente, yo prefiero la férula en U. ¿Por qué? Porque es una férula de yeso que abraza de la parte axilar, pasa por debajo del codo y apoya en hombro. Entonces me va a dar más estabilidad que un yeso colgante. El yeso colgante solamente va a estar ligera tracción, pero me puede constantemente mover. Bien. Húmero distal. Recuerden esa imagen. El húmero distal tiene esos 3 pilares, una columna lateral, una columna medial y un arco de unión. Que eso hay que restablecer para el momento de nuestra osteosíntesis. Entonces, todas fracturas de húmero distal tienen que estar dentro del cuadrado de Müller. El cuadrado de Müller, ¿cómo se forma? Se toma la distancia de cóndilo a cóndilo, ¿bien? La misma distancia, esta distancia de acá tiene que ser la misma desde la parte más distal del hueso hacia más proximal. Ese es el cuadrado de
Müller. Bueno, tenemos la clasificación anatómica, fracturas supracondilias, que es en niños, fracturas intercondilias en adultos, fracturas de cóndilo lateral y medial, que son en niños, fracturas epitroqueleares y epicondilias, que son en adultos. La clasificación AO, que es A, B y C, respectivamente las líneas, que son fracturas extraarticulares, fracturas parcialmente articulares y fracturas complejas o conminutas. Bien, siempre pedir 2 radiografías. En este caso es aconsejable solicitar una tomografía para definir nuestra conducta, ¿ya? Para identificar cuántos fragmentos hay. Bien, principalmente hacemos una reducción abierta más fijación interna, eso significa RAFI. ¿Ok? Tratamiento conservador para aquellos pacientes que no puedan operarse. Bien, en caso de fracturas muy conminutas, hacemos una artrodesis del codo con fijador externo. Bien, con tutores externos. ¿Listo? En casos muy complejos. Recuerdan el triángulo, ¿no es cierto? Perdón. Recuerden el triángulo, ¿no es cierto? Tenemos la columna lateral, la columna medial y el arco de unión. Entonces nuestra osteosíntesis tiene que ir basada en esos 3 pilares. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Listo, chicos. Los que faltaron en la lista, por favor, se acercan.